Les quiero presentar la charla Murciélagos y COVID-19, mitos y realidades, que nos presentará el doctor Renzo Vargas, del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. Renzo es licenciado en Biología de la Universidad Mayor de San Ramón, en Bolivia. Es doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile, con especialización en Ecología y Biología Evolutiva. Además, posee un diplomado en Educación Superior de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia. Es experto en conservación de la biodiversidad. Actualmente es profesional de la sección de conservación de la biodiversidad del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, y está asociado a la Universidad de La Serena, al Instituto IFIC, Ecoterra, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Con mucho gusto los dejo con Renzo para que aprendamos más acerca del COVID y de los murciélagos. Gracias, Clau. Es un gusto para mí estar aquí y poder compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido a lo largo de estos años de este grupo espectacular de animales que son los murciélagos, más aún en el contexto de lo que se está viviendo actualmente por causa de esta pandemia, que se convierte en una vía de estigmatización de este grupo animal, lamentablemente, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero mostrarles es información científica disponible, que conozco, que hemos generado a través de varios años de trabajo e investigación con otros colegas y de información que hay a nivel internacional sobre el tema de los murciélagos también, ¿no? Entonces vamos a ver información tanto de Chile en particular como del mundo en general sobre la historia natural de los murciélagos. Así que agradezco una vez más a Claudia por esta oportunidad y a los cafés científicos que desde hace años ya viene desarrollando, y he tenido la oportunidad grata de participar en varias ocasiones. Hablar de los mitos y creencias populares que hay sobre los murciélagos es un tema que podría tomarnos mucho tiempo. He escogido solamente algunas de los mitos y creencias que hay sobre ellos. Una de las más impactantes, tal vez, de nuestra historia moderna es esta novela de Bram Stoker, que se llama Drácula, Nosferatus, ¿no? Que fue una de las más influyentes a nivel global sobre una historia terrorífica de una entidad que se transforma en las noches en un murciélago y va y busca a sus víctimas para alimentarse de su sangre, ¿no? Increíblemente, esta novela hasta ahora ha influido tanto en la sociedad que todavía hay mucha gente que genera una aversión hacia los murciélagos porque los considera que básicamente todos se pueden transformar en Dráculas y ser vampiros y chuparle sangre a la gente, ¿no? Justamente hay una de esas creencias que dice que todos los murciélagos en realidad son vampiros y que se alimentan de sangre, ¿no? Lo cual no es cierto, desde luego, y voy a mostrarles evidencia al respecto. También se dice que los murciélagos atacan a las personas y que se enredan en su cabello. Se dice también que son ratones voladores, que son ciegos, y obviamente últimamente se está mencionando que los murciélagos transmiten el COVID-19, ¿no? Y que son portadores de una gran cantidad de enfermedades, en fin. Entonces, hay cosas que son verdades a medias, verdades incompletas, y otras que son totalmente mentiras, ¿no? Que surgen también de la observación natural de las personas, como el hecho de creer que son ratones voladores porque algunos de los murciélagos tienen rostros parecidos a los de los roedores, cuando no es así, ¿no? No tienen ninguna relación de parentesco con estos grupos. Voy a mostrarles algo al respecto. Los murciélagos en realidad son mamíferos. Son los únicos mamíferos voladores que existen en la naturaleza. Son principalmente nocturnos, aunque también hay murciélagos diurnos, principalmente los que viven en Asia, Oceanía, que son de un grupo de murciélagos bastante grandes y que suelen ser frugívoros
y alimentarse durante el día principalmente. Es un grupo muy diverso, el segundo grupo más diverso de mamíferos en el mundo, después de los roedores. Y ciertamente no están emparentados con los roedores. Esta figura que se puede ver aquí en esta diapositiva nos muestra la relación filogenética, la relación evolutiva que hay entre los diferentes órdenes de mamíferos o diferentes tipos de mamíferos que existen en la naturaleza. Entonces, aquellos mamíferos que están más cercanos dentro de un pequeño grupo, aquí enmarcado dentro de este grupo de líneas de color naranja, por ejemplo, o estas de azul, o estas de rojo, esos grupos están mucho más emparentados, eso quiere decir que tienen un ancestro común más cercano, que esos grupos respecto a otros que están dentro de este mismo grupo de mamíferos, ¿no? Entonces aquí abajo tenemos a los murciélagos, que están más emparentados con los carnívoros o con los perisodáctilos, que son los animales que tienen pezuñas, comparado con los roedores o con los primates. Nosotros somos primates, nosotros estamos dentro de este grupo. Eso no quiere decir que seamos monos, sino que los monos, los primates y nosotros tenemos un ancestro común. En esta figura se vería como que el ancestro común, por ejemplo, entre los primates y estos otros mamíferos que son planeadores, está por aquí. Y eso quiere decir que hay una historia en común en la evolución de estos organismos, ¿no? Y los ancestros comunes entre los murciélagos y los roedores o los primates es mucho más antiguo todavía, ¿no? Estos grupos de líneas más cortitas son grupos que han evolucionado más recientemente. Entonces, ciertamente los murciélagos no son roedores, y como son los únicos mamíferos voladores, mucha gente los confunde con aves, pero no son aves tampoco, ¿no? Las aves son un grupo animal completamente diferente, una clase animal completamente diferente a la de los mamíferos. Los murciélagos son mamíferos básicamente porque cumplen con 3 características. Una de ellas es que tienen pelo, la otra es que alimentan a sus crías con leche, ¿no? Por tanto tienen glándulas mamarias, lo cual les da a todo este grupo el nombre de mamíferos como tal, ¿no? La diversidad de murciélagos en el mundo es gigantesca. Como es el segundo grupo más diverso, pues hay más de 1.400 especies de murciélagos, diferentes tipos de murciélagos en el mundo. Prácticamente un cuarto de los mamíferos del mundo son murciélagos. Pertenecen a un orden, se los clasifica en diferentes órdenes, como les he mostrado en ese árbol filogenético anterior, y ese orden se llama Chiroptera. Y Chiroptera significa mano alada, y obviamente hace su nombre alusión a esta adaptación que tienen los murciélagos de haber transformado sus manos en alas verdaderas. Los murciélagos, el orden Chiroptera, se divide en 2 grandes grupos, que son los megaquirópteros y los microquirópteros. Hay otros tipos de clasificaciones un tanto más académicas y científicas, pero este sistema de clasificación en megaquirópteros y microquirópteros es mucho más simple y llano de entender en general. Los megaquirópteros obviamente son murciélagos muy grandes, también conocidos como zorros voladores, y solamente constituyen una familia de murciélagos muy emparentados entre sí, e incluyen 188 especies aproximadamente de murciélagos. El otro grupo son los microquirópteros, ¿no? Que son estos chiquititos de aquí. Son murciélagos relativamente pequeños, muy diferentes a estos megaquirópteros, ¿no? Que principalmente habitan los megaquirópteros en África, Asia y Oceanía. Son murciélagos diurnos, de hecho, son los que les mencionaba que son diurnos. En cambio, los microquirópteros están alrededor de todo el mundo, excepto en los polos. No están ni en el Ártico ni en la Antártida. Un grupo de murciélagos muy diversos, están constituidos por 18 familias y prácticamente más de 1.000 especies de murciélagos microquirópteros. Sus formas y colores son extremadamente variables, ¿no? Hay algunos murciélagos que tienen el hocico más largo,
con unas caras bien tiernas, con unos colores espectaculares, como este murciélago blanco, que es Ectophila alba. Hay otros murciélagos que tienen ornamentos en el pelaje, en la estructura de sus caras. Hay murciélagos que tienen caras muy complejas, otros que tienen adaptaciones muy particulares, como este murciélago que es Platalina genovesium, que tiene el rostro mucho más alargado, y vamos a ir viendo por qué van tomando los murciélagos esta forma, estas diversas formas, ¿no? Este Noctilio leporinus, que es un murciélago carnívoro, que también es conocido como murciélago bulldog, justamente por la forma en la que caen los cachetes de su hocico hacia los costados, que asemeja mucho la forma de los perros bulldog, ¿no? Y otros murciélagos que tienen coloraciones muy interesantes, muy variables, como los Lasiurus, estos pequeños murciélagos insectívoros que habitan aquí en Chile. Platalina también está aquí en Chile. Las otras especies de murciélagos ocurren a lo largo de toda Sudamérica, o en algunos lugares en particular de Sudamérica, ¿no? Pero Lasiurus tiene unas coloraciones muy bonitas y parece un murciélago escarchado. De hecho, es conocido de esa forma, ¿no? Como el murciélago escarchado, por el pelaje de los murciélagos. Lasiurus es blanquecino en la punta y pareciera que le ha caído nieve encima. Entonces, las formas son muy diversas, de sus rostros, del color de su piel, y obviamente esas diferentes transformaciones en los murciélagos responden a los hábitos alimenticios, a sus hábitos de refugio, en fin, ¿no? Todo eso genera mucha diversidad en los murciélagos. Los murciélagos en particular tienen todos los sentidos, igual que cualquier otro humano, ¿no? El tacto, el gusto, el olfato, el oído, pero en particular tienen un sentido que se encuentra muy desarrollado en ellos, que se conoce como la ecolocalización. Este sentido lo que les permite a los murciélagos es emitir sonido de alta frecuencia que no es audible para nosotros, y ellos recogen el eco de los sonidos que emiten, que chocan con cualquier objeto que esté en el ambiente. En este caso, por ejemplo, choca con un insecto el sonido y vuelve al murciélago. Gracias al retorno de ese sonido, el murciélago puede formar una imagen tridimensional de todo lo que está frente a él, de cosas tan pequeñas como un pequeño zancudo que está volando, un mosquito que está volando en el ambiente. A una distancia de 10, 15, 30 metros, los murciélagos los pueden detectar a través de la ecolocalización y entonces capturar a estos murciélagos. Nosotros utilizamos diversas herramientas y técnicas para estudiar a los murciélagos. A veces tenemos que capturarlos, otras veces a través solamente de la observación, pero gracias a esta propiedad de los murciélagos de la ecolocalización, se han desarrollado dispositivos tecnológicos muy interesantes que permiten que podamos hacer grabaciones de los sonidos que están emitiendo los murciélagos. Y entonces podemos formar esos sonogramas, ¿no? Analizar esos sonogramas, la frecuencia, la forma en la que están emitiendo los diferentes sonidos los murciélagos, y podemos caracterizarlos de esa forma y podemos identificarlos, ¿no? Entonces aquí tenemos un solo pulso de las llamadas, un solo chillido de la llamada de un murciélago, y aquí tenemos una serie de llamadas muy interesantes que quiero enseñarles cómo suenan básicamente en la naturaleza los murciélagos cuando nosotros los grabamos directamente. Voy a volver a reproducir, porque espero que estén escuchando el sonido. Ese sonido, que es un chillido muy poco perceptible tal vez, y agudo, es lo que se graba en tiempo real cuando los murciélagos están volando y están emitiendo la ecolocalización. Después nosotros agarramos ese sonido y lo podemos extender. O sea, este espectro que está aquí es una serie de llamadas del murciélago que a través de una transformación la convertimos en lo que está aquí arriba, y solamente analizamos un segmento de todo el espectro de llamadas que está emitiendo el murciélago. Y luego ese sonido transformado suena así. Cada sonido
Cada pulso de sonido representa una llamada del murciélago que se emite a una frecuencia relativamente constante hasta que el murciélago detecta algo en el ambiente. En ese momento el murciélago empieza a emitir con mayor frecuencia el sonido y cambia la estructura de sus llamadas a lo que se llama una frecuencia modulada para tener una mayor precisión del objeto, de en qué dirección se está moviendo, a qué velocidad se está moviendo y entonces capturar a su presa. Esta estrategia del uso del sonido que tienen los murciélagos la utilizan principalmente para la captura y caza de sus presas. Entonces, una vez más, el murciélago está buscando su presa, emitiendo sonido a una frecuencia constante, detecta algo y empieza a acelerar la frecuencia de los sonidos hasta que captura su presa y luego vuelve a emitir en una frecuencia constante. Esta es una adaptación espectacular en los murciélagos. En Chile sabemos algo bastante sobre los murciélagos. Sabemos que hay 14 especies que corresponden a 4 familias, que son estas que se encuentran aquí. Filostómidos, molósidos, vespertiliónidos y furicterios. La dieta de estos murciélagos que están en Chile corresponden a estas. Hay un murciélago que es hematófago y que se alimenta de sangre exclusivamente, que es el piuchén, un murciélago vampiro común. Hay otro murciélago que es nectarívoro, que es el Platalina genovesium, que existe solamente en el norte de Chile. Y el resto de las especies son insectívoras. Se han estudiado bastante bien los murciélagos, aunque hay un montón de cosas que nos faltan por saber de ellos, pero la parte taxonómica y algo de la ecofisiología de los murciélagos y algo de la historia natural de ellos ya se ha avanzado bastante, ¿no? Y en los últimos tiempos mucho más aún. Hay varias publicaciones sobre mamíferos y murciélagos, en particular de Chile. Entonces, estas son las diferentes especies de murciélagos que existen. Este es el piuchén, el vampiro común, que se alimenta solamente de sangre, platalina, que solamente se alimenta de néctar, de flores, y el resto de los murciélagos que son insectívoros. La variación en el tamaño de estos murciélagos es bastante amplia. Hay murciélagos que son bastante grandes, como los lasiurus, que son estos murciélagos insectívoros que les mostraba también inicialmente, el murciélago escarchado. Este también es un lasiurus, que tiene el pelaje de color rojo prácticamente, es un murciélago muy bonito y bueno, hay una amplia variación de los murciélagos en general. Los murciélagos se distribuyen a lo largo de todo Chile, desde Arica hasta Aysén, pero no todas las especies están distribuidas en todas partes, ¿no? Entonces hay algunas especies que están más concentradas hacia la cordillera, como los murciélagos pequeños insectívoros o los histiotus, otras que utilizan con mayor frecuencia los valles centrales, y otras que están, como el Desmodus rotundus, básicamente y exclusivamente distribuidos a lo largo de la costa, porque en estas zonas se alimentan de la sangre de especies silvestres, como los lobos marinos. Muchas de estas especies de murciélagos que tenemos en Chile, lamentablemente se encuentran en riesgo están amenazadas, mejor dicho. Una de ellas, que es el Myotis atacamensis, se encuentra en peligro de extinción. Otras, que es el Morphochilus agnavi, se encuentra como vulnerable. Hay otras especies que están casi amenazadas, pero hay varias de las especies de murciélagos de Chile que tienen una categoría de preocupación menor. Respecto a los lugares donde viven los murciélagos, pues esto es bastante variado, pero uno de los sitios que utilizan con mayor frecuencia para refugiarse son las cuevas, ¿no? Que pueden ser cuevas naturales o cuevas artificiales, como piques mineros, o túneles también, túneles de traslado de agua, en fin, ¿no? O túneles de trenes. Hay cuevas emblemáticas a nivel global que llaman la atención de todo el mundo, como por ejemplo esta, que es la cueva de Bracken en Estados Unidos, en Texas. Esta cueva al interior
es bastante amplia y aquí se puede ver una fotografía del paisaje interior donde hay unas partes que están de color blanquecino. Esas partes son las únicas que no tienen murciélagos. Todo lo demás está lleno de murciélagos. En esta cueva se ha estimado que existen 20 millones de murciélagos. Básicamente hay más individuos ahí que habitantes humanos en todo Chile. La densidad a la que ocurren los murciélagos dentro de esa cueva es extremadamente impresionante. Aquí pueden ver esta imagen donde se ve que los murciélagos están muy juntos uno con el otro. Y eso tiene que ver también con la necesidad de algunas especies de murciélagos de regular su temperatura, de regular su temperatura en función de la presencia de otros animales, de otros individuos de su misma especie, ¿no? Entonces, esta cantidad de murciélagos es realmente impresionante. Es la cueva que se reconoce con mayor cantidad de murciélagos. Recibe muchos visitantes, cerca de 140,000 personas hacen turismo en estos lugares para ver este espectáculo natural, y eso deja un ingreso local anual de cerca de $2 millones por concepto de turismo natural para la observación de murciélagos, ¿no? Otros grupos de murciélagos otras especies de murciélagos, viven también en otro tipo de condiciones, modifican hojas de plantas en ambientes tropicales sobre todo. Por ejemplo, este grupo de murciélagos más pequeño, rompen la nervadura de la hoja y la hoja se cierra como si fuese una carpa sobre ellos. De esa forma, en estos lugares tropicales donde llueve mucho, pues los murciélagos no se mojan y debajo queda bastante oscuro. Por tanto, también quedan refugiados del potencial riesgo de ser depredados por alguna otra especie. En esta imagen se los ve muy blanquitos debajo de la hoja porque el fotógrafo ha utilizado un flash para sacar la fotografía. Caso contrario, prácticamente no se vería nada, estaría completamente oscuro dentro de ese espacio que se crea en la hoja modificada, ¿no? Ahí solamente grupos pequeños pueden habitar estos lugares, ¿no? Y también hay otros murciélagos solitarios, como este que habita aquí en Chile, que es el Lasiurus cinereus, que ya les he comentado. Esta fotografía es de Fray Jorge, donde se puede ver un murciélago solo descansando en el follaje de un peral, ¿no? Entonces, pueden también descansar en el tronco de los árboles o en pequeños huecos en los árboles. Entonces, utilizan la vegetación, las cuevas, ya sean naturales o artificiales, en las minas, para poder refugiarse. También utilizan las casas de otros o las construcciones de otros animales, ¿no? Algo muy común, por ejemplo, es ver el uso de murciélagos, que los murciélagos están utilizando los nidos abandonados de algunas especies de aves, ¿no? Es el caso particular de los nidos de las golondrinas. También se han estudiado que las casas artificiales que se fabrican para las aves, ya sean de madera o de concreto, también son utilizadas frecuentemente por los murciélagos, ¿no? Y en particular, al parecer, aquí se puede ver el número de murciélagos por cada 100 cajas de concreto, en este caso de las barras blancas, y las de madera en las barras grises. Pues al parecer, por esta evidencia, se puede ver que les gusta más las casas de concreto a los murciélagos que las de madera. También utilizan obviamente nuestras casas, no solamente utilizan las de las aves, sino también las de los humanos. Hay condiciones particulares de nuestras casas que se vuelven ideales para los murciélagos, como la presencia de bóvedas en el entretecho de las casas, donde pueden albergarse grandes cantidades de murciélagos, ¿no? Hay lugares emblemáticos en el mundo, como en Argentina, por ejemplo, la Biblioteca Municipal de Buenos Aires. En la cúpula de la biblioteca, que es un espacio bastante abierto, una bóveda grande, pues hay una colonia de cerca de 2,000 murciélagos que habitan en ese lugar, y es un sitio importante para la conservación de los murciélagos. El municipio los protege y también hacen ciertas actividades para
mantener la limpieza y poder aprovechar el guano que van dejando los murciélagos en ese espacio, ¿no? Entonces se puede lograr una convivencia bastante sana con los murciélagos cuando hay ciertamente voluntad. En una casa, los murciélagos pueden estar en diferentes lugares, dependiendo de la naturaleza de los murciélagos, ¿no? Si viven en grupos o si viven solitarios. También pueden habitar no solamente en los techos, en los entretechos, sino también en medio de las paredes, o a veces hay techos con placas bastante reducidas, ¿no? Sin mucho espacio, pero que se convierten en espacios suficientes para los murciélagos. Cabe recalcar que un murciélago, un pequeño murciélago, solamente necesita un hueco o una perforación de cerca de 2 centímetros cuadrados en una estructura para poder introducirse por ahí hacia el interior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Santiago yo vivía en un departamento con techo en mansarda, casi en el último piso del condominio, con un techo de este tipo, ¿no? Muy estrecho, con un espacio muy estrecho entre las placas del techo. Pero en ese espacio habían cerca de 700 murciélagos solamente en el techo de nuestro departamento. Y con mi esposa éramos muy felices de poder estar viéndolos salir por la ventana cada noche. Contábamos por un lado y por el otro lado del departamento. Y en el condominio en general, en los dos techos, había cerca de 3.000 murciélagos que fueron contados, ¿no? Entonces, obviamente, ya números tan grandes pueden a veces convertirse en un problema. Vamos a hablar de ello un poco más adelante. Y sí se pueden establecer algunas medidas que permiten el control de las poblaciones de los murciélagos y sus refugios, ¿no? También los murciélagos utilizan los puentes en algunos lugares del mundo como sitios de refugio. Hay lugares, nuevamente en Estados Unidos, muy curiosamente, que llaman la atención, como son los puentes de Austin y en Houston. Estos puentes albergan entre 250.000 murciélagos y 1,5 millones de murciélagos dentro de su estructura. Entonces, la cantidad de murciélagos es impresionante. Verlos salir cada tarde en ese lugar es un espectáculo de la naturaleza. Igualmente, hay mucha gente que va a ver la salida de los murciélagos y por concepto de turismo y observación de murciélagos en este lugar, se recaudan cerca de $8 millones anuales. Y todos estos murciélagos producen una gran cantidad de guano, de fecas, ¿no? Y ese guano también es recogido, es cosechado por las comunidades locales y es vendido como abono para huertos urbanos y para fertilización en general, que tiene una calidad espectacular las heces de los murciélagos como abono orgánico. Y solamente por concepto de venta de ese tipo de abonos se recaudan cerca de $90,000 anuales en Estados Unidos. Entonces, bueno, los murciélagos están aprovechando las diferentes estructuras que nosotros utilizamos y obviamente nosotros también podemos beneficiarnos del uso que hacen de esos ambientes los murciélagos. En términos de la socialización, de cómo viven los murciélagos, ya hemos visto que algunos son solitarios, ¿no? Y otros viven en grandes grupos. Ahora, dentro de esos grandes grupos también forman grupos más pequeños, los grupos familiares, ¿no? Los murciélagos tienen una estructura social bastante organizada. Entonces, estos grupos familiares se conocen como harems, y sobre todo porque están constituidos por un macho y varias hembras, y las crías, desde luego, ¿no? Las crías permanecen en el grupo familiar, en el harem, hasta que alcanzan un tamaño en el que ya se pueden independizar, y después los machos dominantes, pues los echan a volar del nido prácticamente, o del grupo familiar, ¿no? Los murciélagos solamente pueden tener, en general, una sola cría, ¿no? No es como en el caso de los roedores, por ejemplo, que a pesar de ser pequeños, los roedores pueden tener hasta 5, 6, 8 crías, incluso los roedores. Los murciélagos no, su modo de vida, el hábito de volar, es una forma de vida que demanda mucha energía. Y ese gasto energético obviamente redunda en que tienen que hacer un menor esfuerzo reproductivo para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, en general, los murciélagos solamente tienen una cría, aunque se ha visto casos en los que una hembra puede estar con 2 o hasta 3 crías incluso. Estas crías se conocen como crías precociales, ¿no?
Eso quiere decir que cuando nacen, ya nacen con ciertas habilidades, no son como nosotros que cuando nacemos somos completamente ineptos. O sea que no podemos ni alimentarnos solos, ni pararnos, ni agarrarnos, no podemos hacer nada los humanos cuando nacemos, ¿no? Más que llorar, digamos, para poder pedir alimento. En cambio, las crías de los murciélagos ya nacen con la habilidad de aferrarse a sus madres, ¿no? O aferrarse a las paredes de los lugares donde los van a criar para poder quedarse ahí quietitos hasta que la madre vuelva después de alimentarse y seguir alimentando a la cría. Nacen de gran tamaño estas crías de murciélagos, aquí se ve rosadita esta cría, el equivalente a que una mujer en nuestra especie tenga un hijo, o sea, pueda parir un hijo de la edad de 6 años. Entonces, las crías de los murciélagos ya nacen muy grandes y también tienen un rápido crecimiento y desarrollo. En cerca de un mes ya son capaces de volar por sí mismos y de buscar su propio alimento. También los murciélagos son muy organizados y muy solidarios entre sí. Forman guarderías dentro de las cuevas donde se reproducen, y cuando un grupo, el resto de los individuos tienen que ir a buscar alimento, pues hay individuos que se quedan solos cuidando a un montón de crías, ¿no? Lo impresionante es que cuando vuelve la madre de una de estas crías es capaz de reconocer a su cría para alimentar a través del olor y del sonido que estas crías están emitiendo, ¿no? Entonces la ecolocalización no solamente sirve para capturar a sus presas, sino también para la comunicación. Ellos tienen un sistema de comunicación entre los murciélagos, un lenguaje que lo utilizan para identificarse entre sí y reconocer a sus crías, por ejemplo, ¿no? Como en este caso. Son muy solidarios, como les decía, en el caso de los murciélagos vampiros, esto es muy emblemático porque cuando un individuo se queda mucho tiempo en la cueva cuidando al resto de las crías y se debilita demasiado, entonces otro murciélago vampiro se acerca y es capaz de regurgitar, o sea, vomitar algo de la sangre que ha consumido o del alimento que ha consumido para darle en la boca al otro murciélago para que recupere energía y pueda por sí mismo salir a buscar su propio alimento, ¿no? Entonces son muy altruistas en ese sentido, hay un sentido de colaboración muy alto entre los murciélagos y son muy solidarios entre sí. Ahora vayamos hablando de la dieta y el rol ecológico y algo que se conoce como los servicios ambientales o ecosistémicos que brindan los murciélagos, dado el rol ecológico que cumplen en la naturaleza. Como les decía, los murciélagos son el segundo grupo más diverso entre los mamíferos, han evolucionado estrategias y estructuras muy diversas y eso les ha permitido ocupar una gran variedad de nichos ecológicos en la naturaleza. Uno de estos nichos es el de ser nectarívoros, ¿no? Los murciélagos, como les decía, como en el caso de Platalina genovesium, que es esta especie que ocurre en el norte de Chile, la única nectarívora de Chile, Platalina se alimenta solamente de néctar, ¿no? Tienen una habilidad muy particular de identificar a las flores de las plantas de las que se alimentan, en realidad del néctar de las flores de las plantas de las que se alimentan. Estas plantas desarrollan ciertos síndromes, se llaman síndromes quiropterofílicos, que representan una serie de características muy particulares que atraen a los murciélagos. Por ejemplo, las plantas desarrollan flores de color blanco, que se abren principalmente de noche y que muchas veces emiten olores muy particulares que son los que atraen a los murciélagos. Hay otras especies de plantas que desarrollan estructuras muy espectaculares que les permiten ser detectadas por los murciélagos cuando estos emiten sus llamadas de ecolocalización en el ambiente, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo un murciélago se acerca a esta flor e introduce, en esta flor de cacto, introduce su cabeza. Y aquí en este acercamiento podemos ver cómo la forma de la flor cónica responde muy bien a la forma de la cabeza del murciélago, que también tiene esta estructura cónica. Eso es lo que se llama una convergencia por coevolución en las estructuras de las plantas y de los murciélagos. Son miles de años que los
las plantas y los murciélagos interactúan entre sí y se han adaptado unas a otras para poder beneficiarse mutuamente. En este caso, la planta le da el alimento, el néctar, al murciélago, y el murciélago, a cambio, se lleva el polen de la flor y ayuda a polinizar otras flores de esta especie, garantizando de esa forma la reproducción y la producción de frutos en las plantas. Gracias a ello, nosotros podemos disponer de una gran variedad de alimentos que son, en muchos casos y en vida silvestre en particular, polinizados exclusivamente por murciélagos, como es el caso del plátano, las paltas. Son en algunos lugares polinizadas por murciélagos especialmente, ¿no? En el mundo se conocen cerca de 528 especies de plantas que dependen exclusivamente de la polinización por murciélagos. Este rol ecológico como polinizadores que brindan los murciélagos en la naturaleza a las plantas también se convierte en un servicio ambiental o ecosistémico para los humanos. Un ejemplo muy interesante, muy emblemático del rol de los murciélagos polinizadores, es el que se da con las plantas del ágave. Esta planta es típica en México y a partir de esta planta se extrae un licor que obviamente me imagino que muchos de nosotros conocemos, que es el tequila. Entonces, a partir de la venta de tequila en México, se tiene un ingreso económico tremendamente importante. Solamente en el año 2006, los mexicanos recaudaron 211 millones de dólares por productos como resultado de la venta de tequila a nivel global. Eso es un subsidio de la naturaleza, es un subsidio que brindan los murciélagos a través del servicio de polinización de las plantas del ágave, a través de la cual el ágave obviamente garantiza su reproducción y su subsistencia en el tiempo. Y ese servicio los murciélagos lo brindan de forma gratuita a los humanos. Otro de los hábitos de los murciélagos en términos de su dieta es el ser frugívoros. Y al ser frugívoros y alimentarse de frutos, por tanto, dispersan sus semillas. En diferentes ambientes, los murciélagos han visto que, al igual que las aves, consumen frutos de diferentes tipos, ¿no? Es muy interesante, y antes se pensaba que los murciélagos y las aves podrían estar compitiendo por los frutos, compitiendo por el recurso. Pero una investigación que se hizo en ambientes tropicales, donde se pusieron trampas de semillas para capturar lo que dejaban caer en la dispersión, durante la dispersión los murciélagos y lo que dispersaban las aves, mostró que en realidad hay diferencias altamente significativas entre lo que consumen y dispersan las aves y lo que consumen y dispersan los murciélagos. Lo cual demuestra que en realidad las aves y los murciélagos tienen un rol complementario en la naturaleza para garantizar o ayudar a las plantas en la regeneración natural de las mismas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un ambiente degradado que ha sido completamente pelado con fines agrícolas, ¿no? Y cuando este ambiente es abandonado, después de varios años, entonces la vegetación se recupera mucho más rápido en ambientes donde están presentes aves y murciélagos en grandes cantidades, comparado con lugares donde no ocurre esto, ¿no? Ahora, la regeneración de la vegetación en los ambientes naturales es favorecida por los murciélagos, ya que ellos pueden volar por estos espacios abiertos durante la noche sin riesgo de ser depredados. En cambio, las aves tienen que moverse por el borde de la vegetación por el día para poder dispersar las semillas, ya que si salen a ambientes abiertos, son más fáciles de ser detectados por sus depredadores y las aves podrían ser depredadas. Entonces ahí los murciélagos cumplen un rol diferente en términos de dónde están dispersando sus semillas y cómo realmente ayudan a regenerar la vegetación en ambientes naturales. Es por eso que los murciélagos son conocidos como los jardineros de los bosques. Otro de los hábitos de los murciélagos es el de ser insectívoros, o sea que se alimentan de insectos. Un solo individuo de murciélago puede consumir hasta 10 gramos de insectos por noche. De hecho, un solo murciélago puede capturar cerca de 600 zancudos o mosquitos por hora. Su
esta adaptación que tienen de la ecolocalización los hace extremadamente eficientes para capturar zancudos, mosquitos, polillas, escarabajos y otro tipo de insectos que son, en muchos casos, no solamente plagas agrícolas, sino también plagas que pueden transmitir enfermedades a los humanos, ¿no? Como es el caso de enfermedades como el dengue, la malaria, que son transmitidos por mosquitos y zancudos, los cuales son controlados por los murciélagos. Entonces, una colonia de cerca de 1 millón de individuos de murciélagos puede consumir en una sola noche el equivalente a 10 toneladas de insectos por noche. Eso equivale a comerse cerca de 10 elefantes por noche. Es una cantidad realmente impresionante. También durante mucho tiempo inquietó cuán eficientes eran las aves y los murciélagos en términos del control de plagas, porque las aves también son insectívoras. Hay aves que son insectívoras, ¿no? Que comen insectos. Entonces se han hecho experimentos donde se han excluido en algunos escenarios a los murciélagos y se han dejado solamente a las aves, otros escenarios en los que se han excluido a las aves y se han dejado solamente a los murciélagos consumiendo los insectos en espacios de vegetación, y otros lugares donde se tienen a las aves y a los murciélagos juntos, ¿no? En este gráfico lo que tenemos es la cantidad promedio de artrópodos o de insectos por metro cuadrado en la superficie de las plantas, ¿no? Entonces podemos ver que la cantidad promedio de insectos en espacios donde solamente hay aves es mucho mayor a cuando solamente hay murciélagos. Y eso quiere decir que los murciélagos son controladores de plagas, de insectos herbívoros, mucho más eficientes que las aves. Y obviamente cuando están aves y murciélagos juntos, hacen un trabajo espectacularmente más eficiente todavía, ¿no? Y eso obviamente se traduce en un daño foliar, un daño en las hojas, relativo a la abundancia que dejan las aves o los murciélagos, ¿no? Donde hay más artrópodos, cuando solamente acceden las aves, por tanto hay más herbivoría, más daño en las plantas que cuando están los murciélagos, ¿no? Esta es la cantidad de herbivoría promedio en los diferentes escenarios que les he mencionado. Entonces, los murciélagos están controlando plagas de forma muy eficiente y espectacular. En Estados Unidos, este servicio del control de plagas, este servicio ecosistémico o ambiental que brindan los murciélagos es estudiado particularmente en este complejo de cavernas de las que les hablaba inicialmente, que es la caverna de Bracken. Hay varias cavernas en su entorno, donde hay millones de murciélagos, ¿no? Y aquí en esta imagen podemos ver una imagen Doppler satelital que muestra cómo en rojo muestra la actividad de los murciélagos a lo largo de la noche, ¿no? Cada imagen responde a un cierto periodo de tiempo a lo largo de la noche. Entonces podemos ver cómo los murciélagos salen de las cuevas, ¿no? Aquí empiezan a salir los murciélagos y lo más rojo muestra la mayor actividad de los murciélagos en el paisaje y van capturando insectos en todo el entorno de este paisaje, que es principalmente en el norte de Texas, utilizado con fines agrícolas, ¿no? Entonces, de esta forma, los murciélagos están contribuyendo con el control de las plagas. Los agricultores producen más alimento con menos recursos porque tienen que utilizar menos insecticidas. Además, se producen alimentos más sanos porque están utilizando menos pesticidas para producir esos alimentos. Y obviamente favorecen la conservación de la biodiversidad y la convivencia sana entre un sistema productivo agrícola y la conservación de los murciélagos en este ambiente. La USDA, la Unidad de Recursos Naturales del gobierno norteamericano, ha estimado el servicio ecosistémico que brindan los murciélagos, lo ha valorado en términos de su contribución económica, y esto equivale a cerca de 53 billones de dólares, billones de dólares. Entonces, la contribución que hacen los murciélagos a la economía norteamericana producida por la agricultura es extremadamente importante y por eso allá se preocupa mucho de la conservación de los murciélagos. Otro de los hábitos de los murciélagos es el de ser carnívoros. Hay murciélagos
especializados en comer diferentes tipos de animales. Algunos comen anfibios, otros comen a otros murciélagos, y también hay murciélagos que comen exclusivamente peces, solamente peces en el agua, como es el caso de Noctilio leporinus, este murciélago que tiene cara de bulldog. Muy interesantemente, lo que hace este murciélago es detectar la aparición de las aletas de los peces en estos cuerpos de agua, en ambientes tropicales. Ciertamente esta especie solamente ocurre en ambientes tropicales amazónicos. Y cuando detecta la aleta, entonces se lanza a capturar al pez y va arrastrando las patitas del murciélago en el agua, y de esa forma captura al pez y se levanta y se lo lleva a, a reposar en un tronco de un árbol en el borde de este cuerpo de agua, ¿no? Aquí se puede ver un breve detalle del tamaño de las patas de los murciélagos piscívoros, de estos murciélagos carnívoros especializados en peces, ¿no? En consumo de peces. Son como rastrillos, y gracias a estos rastrillos es que logran capturar a sus presas en el agua. El servicio ecosistémico que brindan estos murciélagos carnívoros es la dispersión de los nutrientes entre ecosistemas, ¿no? Ellos mueven los nutrientes de un ecosistema acuático hacia los sistemas terrestres, porque se ha visto que los árboles donde reposan los murciélagos a comer a sus presas, mismos lugares donde dejan restos de los peces o defecan también después de comer a sus presas, esos árboles tienen mayor disponibilidad de nutrientes y producen mayor cantidad de frutos y semillas que árboles que se encuentran más alejados de estos cuerpos de agua, ¿no? Y por tanto de los servicios ecosistémicos que brindan los carnívoros. Otro de los hábitos alimenticios de los murciélagos obviamente es el del consumo de la sangre, los hematófagos, ¿no? Los murciélagos vampiros. Ahora bien, como les he mencionado anteriormente, en el mundo hay más de 1.400 especies de murciélagos. Y de todas esas especies, solamente 3 son vampiros. Solamente 3 especies de murciélagos en el mundo se alimentan exclusivamente de sangre, que son estas que están aquí: Desmodus rotundus, Biphylla caudata y Diaemus jungi. La más común de las especies, más conocida, es Desmodus rotundus, porque se ha convertido en una especie un tanto comensal en algunos lugares de América. Y cabe recalcar que estas 3 especies solamente ocurren en América, no existen en el resto del planeta. Pero esta especie en particular, el Piuchen, Desmodus rotundus, se ha hecho más habitual al consumo de la sangre de ganado, ¿no? Y aprovecha muy bien los ambientes productivos donde nosotros vamos criando nuestros ganados. Se alimentan de la sangre de animales, de mamíferos, de otros mamíferos, pero también de otras aves, ¿no? Como gallinas. Aquí en la costa de Chile no solamente se alimentan de la sangre de los lobos marinos, sino también de la sangre de los pingüinos, por ejemplo, o de los yuncos, ¿no? En las islas. Lo interesante es que incluso estos murciélagos que antes se consideraban netamente perjudiciales porque también se sabe que son portadores de la rabia, en particular Desmodus rotundus, entonces era perjudicial porque en muchas ocasiones transmitía la rabia a otros animales, como el ganado, ¿no? Y eso generaba grandes pérdidas económicas en esta industria ganadera. Pero también se ha descubierto que hay ciertas propiedades en los murciélagos que los hacen muy útiles para el humano. Los vampiros en particular tienen una sustancia en su saliva que se llama draculina. Es una proteína que evita la coagulación de la sangre. El murciélago, cuando se acerca, con esos 2 dientecitos que tiene ahí enfrente, que son básicamente nuestros dientes incisivos, da un piquete en un determinado lugar donde siente que hay mayor circulación de sangre. Además, los murciélagos tienen estructuras en los labios que les permiten detectar con eficiencia los lugares con mayor temperatura, que es donde está circulando con mayor velocidad la sangre, y entonces pegan un piquete ahí y empiezan a lamer la sangre que va saliendo de esa heridita que provocan en los animales, ¿no? Mientras esté lamiendo la herida, la saliva del murciélago moja la herida y evita que ésta se coagule. Y por tanto, la sangre va a seguir fluyendo y fluyendo. Esa sustancia, la draculina, ha sido identificada y ha sido investigada para analizar sus aplicaciones potenciales en la cura de enfermedades en las personas.
Hay un medicamento que se está probando experimentalmente que se llama desmoteplasa. Es un activador plasmático basado en el activador plasmogénico salival de los desmos, ¿no? Esta sustancia anticoagulante se utiliza para curar el infarto cerebrovascular, el infarto cardíaco y las trombosis arteriales en las personas que sufren este tipo de patologías. Y ha resultado bastante efectiva, aunque todavía su comercialización no se ha lanzado. Entonces, en resumen, los murciélagos brindan grandes servicios ecosistémicos y una gran importancia ecológica, económica y una gran importancia salud social, no solamente porque representan controladores de enfermedades como el dengue o como la fiebre amarilla, que ciertamente están además ya presentes en el norte de nuestro país, aquí en Chile, pero también tienen importancia social porque pueden ser transmisores del virus de la rabia, ¿no? Son portadores de este tipo de enfermedades, por tanto, y son parte del ciclo de la zoonosis de la rabia en diferentes lugares. Pero su importancia ecológica y económica es muy trascendental, ¿no? Eso hace que esos servicios que brindan los murciélagos están clasificados como servicios de suministro, porque al polinizar las plantas o dispersar sus semillas, están proveyendo alimento, están suministrándonos alimento a nosotros y a una gran diversidad de otros organismos en la naturaleza. Producen leña, nos dan la ventaja o el beneficio de poder acceder a leña y así a una serie de beneficios de suministro. En otros casos, producen servicios de regulación, cuando se tratan en particular de enfermedades, la regulación de enfermedades como el dengue, la fiebre amarilla. También brindan servicios culturales porque son motivo de inspiración, como hemos visto el caso de la leyenda de Drácula o de la novela de Drácula, y una serie de leyendas. Hay varios libros que se han producido sobre historias de murciélagos a lo largo del mundo, ¿no? Y también nos brindan oportunidades educacionales, como en este momento, ¿no? En el que a través de los murciélagos podemos entender cómo funciona la biodiversidad y cómo funciona la naturaleza, o cómo funcionan las regulaciones de las enfermedades a nivel global, que es lo que vamos a ver a continuación, posteriormente. Estos servicios ecosistémicos se convierten en componentes de bienestar humano, ¿no? Ya sea a través de la provisión de seguridad en las poblaciones o de bienes materiales para una mejor vida en las personas, a través de la provisión de recursos, de ingresos, de alimentos, a través de la provisión de componentes de bienestar como la salud, ¿no? Por la regulación de las enfermedades, y a través del fortalecimiento de relaciones sociales y culturales, ¿no? Como es la integración e identidad cultural. En algunos países los murciélagos son vistos como símbolos de felicidad y de prosperidad, como en la China, por ejemplo, ¿no? Y son muy respetados por ello. Obviamente muchos de estos componentes de bienestar humano representan la disposición o disponibilidad de opciones y libertades para las poblaciones humanas que se benefician de esos servicios ecosistémicos. Y solo mencionar que los murciélagos están a lo largo de todo el gradiente, desde ambientes muy naturales, obviamente, donde casi no tienen contacto con los humanos, hasta ambientes muy urbanos, ¿no? Como son las ciudades, donde también podemos encontrar colonias importantes de murciélagos. Ahora bien, los murciélagos están bastante amenazados en la naturaleza. Un estudio reciente que ha evaluado las diferentes amenazas que se reportan en las diferentes especies de murciélagos amenazados presentes en la lista roja de la UICN, que es una organización mundial que se encarga de evaluar el estado de conservación de las diferentes especies en el mundo. Pues este estudio ha visto que hay ciertas actividades que amenazan a una gran proporción de especies. Aquí tenemos la proporción de especies amenazadas de murciélagos en esta lista, ¿no? Y podemos ver que más del 50% de las especies de murciélagos en esta lista de la UICN, la lista roja de la UICN, están amenazados por la tala y cosecha de plantas. Otra gran fracción, más también del 50%, están amenazados por la agricultura y en otros casos por la cacería y captura de los murciélagos con diferentes fines, ya sea para tratar de controlar el riesgo de enfermedades o para alimentarse de los murciélagos, como ocurre en algunos países, ¿no? Las perturbaciones humanas, el desarrollo urbano también representan amenazas importantes. La producción
de energía y la minería son amenazas fundamentales, recientemente muy reconocidas, como es el caso de las granjas eólicas. Las plantas eólicas se ha visto que matan una gran cantidad de murciélagos, por dos razones en particular: por el impacto mecánico de las aspas que giran, ¿no? Estas aspas de los generadores eólicos golpean a los murciélagos que pasan en vuelo por estos ambientes y los matan. Y también se ha detectado un efecto que se conoce como barotrauma. El área donde giran estas aspas, estas hélices de los generadores, produce un cambio de la presión del aire, y cuando un murciélago atraviesa ese espacio que tiene de pronto una presión de aire distinta, pues sufren una descompresión pulmonar, se llama. Básicamente lo que les pasa a los buzos submarinos cuando suben muy rápido desde el fondo del mar a la superficie, pueden sufrir embolias pulmonares y pues los murciélagos mueren. Entonces las granjas eólicas, aunque han sido vendidas como, y ciertamente son una estrategia de generación más ambientalmente amigable, ahí están al debe estas industrias en términos del impacto ambiental que generan, no solamente en la mortalidad de murciélagos, sino también de aves, ¿no? Pero mueren más murciélagos que aves en estas plantas eólicas, y en Estados Unidos, donde se tiene un mejor estudio de este tipo de impactos, se ha estimado que entre 500,000 y casi 1 millón de murciélagos mueren anualmente en las plantas eólicas. Una cantidad gigante de pérdida de animales que lamentablemente de otra forma podrían brindarnos grandes beneficios a la humanidad. Aunque no está aquí mencionada, también hay amenazas importantes de enfermedades emergentes en los murciélagos, como es el caso del síndrome de nariz blanca, que es producido por un hongo patógeno que afecta solamente a los murciélagos. Y en particular, esta enfermedad solo se ha dado en Estados Unidos, y principalmente en la costa oeste, aunque se ha estado dispersando rápidamente en todo el territorio norteamericano. Desde el 2009, cuando fue detectada esta enfermedad, se ha estimado que cerca de 7 millones de murciélagos ya han muerto producto de este hongo, ¿no? De esta enfermedad emergente y nueva que está afectando a los murciélagos. Entonces, evidentemente, hay una gran cantidad de amenazas que afectan a los murciélagos y que los ponen en riesgo de extinción. Una de esas amenazas también es el conflicto que surge por la naturaleza zoonótica que los murciélagos vampiros o algunas otras especies de murciélagos insectívoros tienen respecto a una enfermedad que es la rabia, ¿no? Hay algunas especies de murciélagos que son portadoras del virus rábico, del virus de la rabia, y que pueden transmitirla a otros animales, ¿no? Ciertamente cualquier mamífero en la naturaleza puede ser portador de la rabia, enfermarse y morir de ella también. El virus de la rabia es una enfermedad viral mortal, ¿no? Generalmente la persona o el animal que se contagia del virus de la rabia muere, a no ser que sea vacunado. Este virus en particular afecta el sistema nervioso y generalmente termina produciendo una inflamación cerebral muy grande y colapsando el sistema nervioso y el sistema respiratorio, por tanto, ¿no? Esto generalmente ocurre producto de la mordida de cualquier mamífero hacia una especie, hacia el humano en particular, o cualquier otro mamífero. Y ciertamente se puede prevenir, pero no se puede curar, ¿no? Lo importante, obviamente, ahí es la prevención a través de la vacunación de nuestros animales de compañía, las mascotas, o en los sistemas productivos de los diferentes animales de ganado que se producen, ¿no? En Chile, el Instituto de Salud Pública hace un monitoreo de la prevalencia de la rabia en sistemas naturales y a través de diferentes estrategias, ¿no? A través de un monitoreo activo y de un monitoreo pasivo. Y se ve la prevalencia de la rabia en murciélagos, se está estudiando y se monitorea continuamente la presencia de la rabia en murciélagos, en gatos, en perros, en ganado, en otros mamíferos y también en el humano. Esto entre 1985 y 2012 se han analizado una gran cantidad de muestras, sobre todo de murciélagos, imagínense, la cantidad de murciélagos que han dado resultado negativo a la presencia de murciélagos y que han sido obtenidos esas muestras a través de un muestreo activo. Son casi 12,000 murciélagos en ese periodo de tiempo. Y por
reportes pasivos, que son murciélagos que la gente encuentra y los reporta al Instituto de Salud Pública. Son casi 14.000 especímenes que se han reportado. Y los que han dado positivo por muestreo activo, que son los que han salido los del ISP a capturar en realidad, son extremadamente pocos. Son 53 murciélagos en sistemas naturales que han dado positivo a la rabia. En cambio, a través del muestreo pasivo, que es aquello que la gente encuentra cerca de sus casas o en sus departamentos y los reportan, esos murciélagos suelen estar con mayor frecuencia positivos a la presencia de la rabia, ¿no? Ahora, hay varias razones por las cuales un murciélago puede entrar a una casa y no necesariamente porque esté enfermo, ¿no? Pues se puede meter porque está escapando de un depredador o porque es un murciélago relativamente juvenil y de pronto se mete dentro de una casa y se queda pegado en la pared. Ahora, cuando se quedan pegado alto en la pared, eso quiere decir que ese murciélago es un indicador de que ese murciélago está sano, relativamente. No habría por qué sospechar de que esté enfermo. Pero cuando un murciélago es encontrado en el piso o con problemas de poder volar o volando de día incluso, entonces uno puede sospechar a través de esa conducta poco natural que el murciélago está enfermo, ¿no? Y esos murciélagos que han sido encontrados bajo esas condiciones generalmente han dado un resultado positivo a la presencia del virus rábico en su sangre, ¿no? De todas maneras, la prevalencia de la rabia en murciélagos es bastante baja. Esta es la cantidad de murciélagos que dan positivo en ambientes naturales, y eso es el 0.4%. O sea, uno tendría que encontrarse en la naturaleza con cerca de 200 murciélagos para dar con uno positivo. Aquí yo los invito a pensar en cuántas veces cada uno de ustedes se ha encontrado con un murciélago. Yo que trabajo específicamente con murciélagos, he encontrado no tantos murciélagos en sí, ¿no? Ahora, en total, la prevalencia de la rabia en murciélagos es cercana al 5%, ¿no? Pero aquellos que resultan del muestreo pasivo son los que elevan la prevalencia de la rabia en murciélagos. Obviamente, aunque es poca la posibilidad de que un murciélago tenga rabia, la posibilidad existe, ¿no? Ante la eventualidad de encontrar un murciélago en sus casas, siempre es mejor no entrar en contacto directo con él, porque los murciélagos van a tratar de defenderse, porque se sienten amenazados cuando alguien se acerca a ellos. Hay que tener mucho cuidado con nuestros perros y gatos, porque generalmente los gatos, sobre todo, son excelentes cazadores de murciélagos y de aves también, pero de murciélagos en particular. Y muchas veces las personas se preocupan de vacunar al perro, pero no del gato. Y los gatos están capturando grandes cantidades de murciélagos alrededor del mundo, así que es una fuente de preocupación bastante importante. Aquí la prevención es importante y entender, obviamente, a través de la educación ambiental, y lo decía sobre todo la directora del Instituto de Salud Pública, del Laboratorio de Rabia, del ISP. Ella decía que los murciélagos van a existir siempre en la naturaleza y en el entorno de los humanos. Por tanto, eliminarlos no resulta en una estrategia conveniente para controlar el problema de la rabia, sino que hay que aprender a convivir con ellos, educarse y saber cómo actuar cuando uno se encuentra con un murciélago. Porque evidentemente, además, los beneficios que recibimos de los murciélagos son mucho más grandes. Ahora bien, la rabia es una zoonosis en particular, y aquí entramos ya en la recta final de la charla para hablar de lo que es el COVID-19. Y muchas veces se ha dicho que esta pandemia es producto de una zoonosis, ¿no? Y esta caricatura, este monito, representa muy bien la situación que se está viviendo actualmente en el ambiente científico y social en general, ¿no? Aquí dice esta persona, estamos tratando de averiguar el origen de esta pandemia. Y la científica dice, y les pregunta a los animales, ¿fue un murciélago, un pangolín o alguna otra bestia de ustedes? Les dicen, ¿no?, a los animales que están ahí. Y el murciélago responde, nosotros no hemos talado los bosques. Otro responde, nosotros no hemos construido presas en los ríos. No hemos acelerado el cambio climático. O tampoco hemos realizado el comercio ilegal de fauna silvestre. Dicen, ¿no? Y ahí también la víbora dice, tampoco hemos reducido la biodiversidad y abierto la caja de Pandora de las pandemias. Y les voy a mostrar por qué este
esta caricatura, este monito, resume la realidad de lo que está pasando con esta pandemia. Y la pregunta es, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Esta es una imagen de la página web del hospital, de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, que están haciendo un monitoreo activo de la expansión de la pandemia del COVID a nivel global. Esta imagen es del 6 de julio, mejor dicho, de este año. Hay cerca de 12 millones de personas que han dado ya positivo al COVID-19. Chile, obviamente, está en el top 10 del número de reportes de positivos por esta enfermedad. Más de 500,000 de personas ya han muerto producto de esta pandemia y está dispersa en todo el mundo. Ahora, ¿qué son los virus? Porque el COVID es una enfermedad que es producida por un virus en particular. Los virus son una forma de vida muy básica. Están justamente en el límite de la definición de lo vivo, porque estos organismos, para poder subsistir, necesitan sí o sí infectar una célula para poder reproducirse. Fuera de cualquier célula, no son capaces de subsistir por mucho tiempo más. Por eso están al límite de lo vivo, o sea, dependen fundamentalmente de otros organismos para vivir, no tienen una vida autónoma. Ahora bien, los virus son tremendamente comunes. Muchos de los virus son bacteriófagos y por tanto también están controlando otros organismos, microorganismos que nos afectan a nosotros. Generalmente bacterias se alimentan o se reproducen en bacterias y por tanto también las están controlando. Hay algunos estudios emblemáticos que quería comentarles de datos de investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en heces de personas sanas. En 500 gramos de heces de personas sanas se han detectado cerca de 1.200 genotipos virales. En los ombligos de personas sanas, en una muestra de 60 ombligos, se han registrado cerca de 2.368 filotipos y cada filotipo a su vez puede tener más de una especie de microorganismo, ya sea viral o bacteriano. Y en el metro de Nueva York, en las diferentes estructuras del metro de Nueva York, ya sea dentro de los metros, en los pasamanos que hay en las estaciones, se han registrado cerca de 1.400, en 1.457 muestras, se han registrado cerca de 1.700 taxa de bacterias, virus y otras formas de vida muy básicas, de las cuales el 48% son organismos completamente desconocidos. Entonces, de los virus y los microorganismos conocemos muy poco y son organismos extremadamente comunes en la naturaleza. El SARS-CoV-2, que es el virus, el nombre con el que se ha bautizado este virus, causa el COVID-19, ¿no? Que es este síndrome respiratorio agudo. Este grupo de virus, los coronavirus, son una familia que alberga cerca de 300 especies diferentes de virus. De todas esas, solamente 3 virus son reconocidos como microorganismos que pueden producir grandes daños en la salud humana. Uno de esos es el SARS-CoV-1, registrado hace ya cerca del inicio de los años 2000. El MERS, que es otro virus que se ha registrado. El SARS se registró a partir de murciélagos, transmitido a partir de murciélagos. El MERS a partir de camellos. Y ahora está el SARS-CoV-2. Y aquí cabe recalcar que no se tiene certeza total de cuál es el agente animal o el origen de este virus en realidad. No hay evidencia, y eso quiero recalcarlo, no hay evidencia de que el SARS-CoV-2 se haya contagiado a las personas a partir de un murciélago. Lo que sí se sabe es que el virus encontrado en una especie de murciélagos, un coronavirus encontrado en una especie de murciélago del género Rhinolophus, tiene un 96.6% de similitud genética con el SARS-CoV-2, ¿no? Con el virus que produce el COVID-19. Pero no es el mismo virus. Cabe recalcar que los chimpancés, los monos y los humanos tenemos un 99% de similitud genética. Un 1% de diferencia en los genes entre los chimpancés y nosotros, los humanos, nos hace completamente diferente. Y obviamente eso no quiere decir que por tener 99% de similitud genética, nosotros descendamos de los chimpancés. No, eso significa que los chimpancés
Y nosotros, los humanos, tenemos un ancestro común con el cual estamos emparentados, ¿no? Los chimpancés y los humanos. Pero no somos lo mismo los chimpancés y los humanos. Y por tanto, el virus encontrado en estos murciélagos Rhinolophus y el SARS-CoV-2 no son lo mismo. Por tanto, no se puede asumir que el virus de los murciélagos sea el mismo virus que ha producido esta pandemia. No se puede deducir eso. Lo importante es saber que el virus encontrado en los murciélagos, el SLCoV, no puede entrar en nuestras células porque su proteína S no es compatible con la membrana celular humana. O sea, estas espículas que tiene el virus en su estructura externa, en su membrana, tienen una proteína que es la que le sirve de llave al virus para poder ingresar a nuestras células, como se puede ver aquí. Esa proteína, la que está presente en el virus de los murciélagos, no le permite a ese virus de los murciélagos entrar a la célula humana. Lo que sí se ha visto es que los coronavirus que están en los pangolines sí tienen la proteína que permite entrar al virus a nuestra célula. Pero eso no quiere decir tampoco que el virus del pangolín sea el mismo que ha generado la pandemia. Por tanto, hasta ahora no existe certeza total de cuál es el origen de este virus, ¿no? En resumen, actualmente hay cerca de 11 millones y medio de humanos que han sido diagnosticados con COVID-19 y todos han sido infectados por un humano, por solo un humano. Podría ser que ese humano se haya contagiado de algún virus que provenga de alguno de estos organismos, ¿no? Ya sea de las civetas, de los chanchos, de los camellos, o de los pangolines, o de los murciélagos también. Pero no existe certeza respecto a ese vínculo entre el COVID-19 y cuál el animal que ha logrado producir una transferencia viral desde esos animales hacia los humanos. Se dice a veces que los murciélagos son muy ricos en virus y patógenos que pueden ser transmitidos a los humanos, ¿no? En fuentes de enfermedades zoonóticas. Hay un estudio, sin embargo, que muestra que eso no es realmente así, ¿no? En esta imagen podemos ver el tamaño de cada uno de estos cuadros representan diferentes familias de virus. Hay una gran diversidad de familias de virus en diferentes tipos de organismos, como son los cetartiodáctilos, que son todos los animales con pezuñas, los rodentia, que son los roedores, también están los carnívoros, están las aves, están las aves galliformes en particular, como las gallinas, también están los quirópteros y también están los primates. Y aquí quiero recalcar, los coronavirus no solamente están en los quirópteros, ¿no? Recordemos, el COVID es un coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2 es un coronavirus. Pero está presente ciertamente en los quirópteros. El tamaño de este cuadrito dice que hay muchos coronavirus en este grupo animal en particular, pero también están presentes en los perisodáctilos, en los roedores y en los artiodáctilos, que son los animales con pezuña. Y lo interesante es que el color de cada uno de estos cuadritos, que representa la cantidad de microorganismos zoonóticos, ese color nos muestra cuál es la proporción de virus que son zoonóticos, que realmente pueden transmitir una enfermedad entre diferentes organismos, principalmente entre un animal y el humano, ¿no? Y aquí podemos ver que los coronavirus de los murciélagos no tienen mayor relevancia zoonótica. O sea, muy pocos de los virus de los murciélagos son zoonóticos. En cambio, la cantidad de virus o el color de los virus de los cetartiodáctilos, que son los animales con pezuña, que pueden ser virus zoonóticos, es mucho mayor al 50%. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque hasta ahora se ha estado estigmatizando a los murciélagos de que son la fuente del contagio de los coronavirus, eso no necesariamente es así. Al menos no representan esos coronavirus una amenaza para nosotros, y más bien deberíamos estar orientando nuestra mirada hacia este otro grupo de animales que, aunque tienen menos coronavirus, diversidad de coronavirus, esos coronavirus tienen mayor probabilidad de ser zoonóticos, ¿no? Y entre este grupo están los camellos, las vacas, las cabras, las ovejas,
las jirafas, los cerdos. Hay animales que aquí nosotros utilizamos muy frecuentemente. ¿Y ahora qué hacemos frente a esta situación, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta pandemia? ¿Qué estamos haciendo? Las estrategias que se han optado es, en primera instancia, detener la pandemia del COVID-19, sobre todo el impacto que va a tener en la humanidad en general, ¿no? En las poblaciones humanas. Y la estrategia, como todos ya sabemos, se basa en aplanar la curva, evitar que esta curva de contagio suba mucho, de tal forma que colapsen los sistemas de atención de salud en los diferentes países, ¿no? Eso que implica que estas curvas se van a aplanar, pero también se van a alargar. Y no es que se vayan a extender uniformemente, sino que al parecer lo que está ocurriendo es que van a empezar a fluctuar el contagio por oleadas y va a extenderse obviamente en varios meses hacia adelante. En algunos países este sistema de control está funcionando, en otros lamentablemente no tanto. Pero todos están pensando, todos estamos pensando en las diferentes estrategias para controlar este virus, esta pandemia. Estamos aprendiendo a la par de la pandemia, porque es un virus nuevo, no se conocía, no se sabía de este virus con anterioridad, ¿no? Entonces todos los presidentes de los diferentes países están trabajando en ello, la economía está completamente volcada a tratar de sufrir la menor cantidad de impactos. Ni qué decir de los científicos que están colaborando a nivel mundial para generar información lo más rápido posible para responder a esta pandemia, generando investigación para producir las vacunas, y los médicos también, ¿no? Que están presentes ahí trabajando y dando en la primera línea, como se dice, médicos, enfermeras, enfrentando a esta enfermedad y obviamente cuidando de todas las personas que se han estado contagiando. Segunda estrategia que se tiene que trabajar es la de prevención de futuras pandemias. Porque es una de las primeras pandemias, bueno, no es la primera, han habido varias pandemias a nivel global que han afectado intensamente a la humanidad a lo largo de su historia, pero sabemos que van a venir más. Esto lo sabíamos hace mucho tiempo desde el ámbito de la ciencia y se ha estado advirtiendo a los diferentes gobiernos del mundo respecto a qué hacer y cómo evitar las pandemias. Pero lamentablemente la voz de los científicos en muchos lugares no es tan escuchada como la de los economistas o como la de los futbolistas, ¿no? Lamentablemente las prioridades las tenemos muy al revés en nuestras sociedades humanas. Pero para prevenir las futuras pandemias hay al menos estas 4 cosas que podamos hacer y les voy a detallar aquí. Primero, informarse y actuar correctamente. Y es justamente lo que hago aquí, es entregarles a todos ustedes esta información de la cual se dispone actualmente con datos fehacientes desde el ámbito de la ciencia, para no cometer estos errores, ¿no? A diferentes lugares del mundo, en Cuba, aquí en Chile, en Catemu, en el sur, en Perú, en Rajastán, en el oriente y en la China, se han estado matando murciélagos como medida de tratar de prevenir el contagio del COVID. Porque inicialmente se dijo que este virus había surgido en un mercado húmedo en Wuhan, donde se venden murciélagos y se ha mostrado a personas que comiendo murciélagos, y lamentablemente los más estigmatizados han sido los murciélagos, y se están matando muchos murciélagos a nivel global producto de ese miedo, que por lo que les he mostrado ahora se darán cuenta que es un mito, es un miedo infundado que no tiene base científica en la actualidad. Entonces, es importante informarse adecuadamente y actuar correctamente para evitar la expansión de esta pandemia y sus daños colaterales en otros ámbitos de la naturaleza, en los murciélagos en particular, como también de la economía y de todos los beneficios ecológicos que recibimos producto de la actividad de los murciélagos, ¿no? De la existencia de los murciélagos. Otra de las cosas que hay que hacer es restringir la venta y consumo de animales silvestres, que es lo que justamente ha pasado en Wuhan, ¿no? En este lugar, en este mercado húmedo y en muchos otros mercados en el mundo, eso no solamente ocurre en la China, en Sudamérica, el consumo de vida silvestre, de carne de vida silvestre, es bastante común, sobre todo con
fines de subsistencia en las poblaciones locales, indígenas u originarias. El problema es que en algunos mercados a estos animales se los tiene en condiciones completamente deplorables, se los mantienen vivos, animales enfermos, especies de diferentes tipos, unas sobre otras. Están los pangolines, están los murciélagos, están perros, están chanchos, están todos, y en medio de todos esos animales y aves y demás, estamos nosotros, los humanos, ¿no? Entonces, los virus son organismos que pueden recombinarse muy fácilmente, muy activamente, y eso es algo que tenemos que tener claro. Nosotros estamos generando en estos espacios un caldo de cultivo para que se generen nuevas variedades de virus que nos afecten directamente a nosotros. Entonces, esto es lo que tenemos que controlar de forma muy dura, muy rígida. El consumo y la venta de animales silvestres es un problema serio. La degradación del medio ambiente para obtener todos estos animales, estos son murciélagos ciertamente, que se consumen en diferentes lugares del mundo. Y para obtenerlos cada vez se va ingresando a ambientes más silvestres, donde el humano antes no estaba presente. Y obviamente esas poblaciones de organismos, sean murciélagos o pangolines o cualquier otra cosa, tienen su ecosistema. Cada uno de ellos representa un ecosistema para una gran diversidad de microorganismos como los virus. Y son virus a los cuales antes el humano no ha estado expuesto. Entonces estamos trayendo esos animales y obviamente con esos animales estamos trayendo hacia los ambientes urbanos y hacia los humanos una gran diversidad de nuevos virus a los cuales nos vamos a ver enfrentados en el futuro. Otra cosa que tenemos que hacer es conservar la biodiversidad, porque la biodiversidad en general genera o produce lo que se conoce el efecto de dilución. Y este es un servicio ambiental de la naturaleza tremendamente importante. Este es un gráfico de la cantidad de ninfas infectadas, de la densidad de ninfas infectadas de la enfermedad de Lyme en Estados Unidos en ecosistemas con diferentes números de especies, ¿no? Y aquí podemos ver que a medida que el número de especies aumenta, la cantidad de ninfas infectadas va disminuyendo. ¿Y eso por qué? Porque si yo tengo un ambiente muy diverso y tengo a este pollo, digamos, aquí enfermo o que tiene los parásitos, estas garrapatas ninfas de garrapatas enfermas de la bacteria de Lyme, entonces no se puede contagiar fácilmente a otra gallina porque no hay más gallinas en este ambiente diverso. Pero a medida que la diversidad va disminuyendo y pasamos a un ambiente donde solamente hay gallinas, la probabilidad de que ese virus encuentre a otro hospedero para contagiar es mucho más alta. Por tanto, la prevalencia en ambientes muy diversos es relativamente baja y la prevalencia aumenta muchísimo cuando la biodiversidad disminuye. Y lo otro que tenemos que hacer es reducir y cambiar el consumo y producción de carne a nivel global, ¿no? Urge reducir nuestro consumo de carne, nuestra forma de producir alimentos, ¿no? De producir esta carne que consumimos. Como les decía, los virus zoonóticos están principalmente presentes en organismos como los chanchos, como las cabras, las vacas, y también en muchas aves, ¿no? Es el caso de la influenza aviar. Ya hemos tenido varios casos de brotes de influenza aviar en diferentes lugares del mundo y Chile no ha sido la excepción. Y la fiebre porcina también. Hay lugares donde han tenido que sacrificar miles de cerdos que se han contagiado con esta enfermedad porque han empezado a ser transmitidos a las personas. Y estos virus, como el H1N1, por ejemplo, son virus que son recombinados a partir de las gripes humanas y de las gripes de aves, que finalmente se contagian a otros animales como los cerdos, ¿no? Y estos finalmente nos contagian nuevamente a nosotros, una versión más potenciada de estos virus, y finalmente se convierte en una enfermedad zoonótica. ¿Y cómo hacemos esto, no? ¿Cómo implementamos esto? Pues a través de controlar estas grandes presiones que hay sobre la naturaleza, ¿no? Quería hacer alusión a esto, a esta gran presión que tenemos, que es el cambio climático versus las pandemias. Ahora más
más cercanas a nosotros, ¿no? Estábamos pensando en el cambio climático y en soluciones de aquí a 30, 50 años, que se piensa que es el momento crítico que se va a alcanzar respecto al calentamiento global. Y sin embargo, ahora hemos sido de la noche a la mañana afectados por una pandemia que ha detenido el planeta prácticamente. Lo importante es entender cómo funciona esta serie de sucesos en la naturaleza. Aquí he modificado esta imagen de un monito porque me parecía tremendamente atingente a la realidad que nosotros en Chile estamos viviendo. Pues hemos vivido un remesón social que ha hecho temblar a nuestro país. Encima de este remesón social, se nos ha venido una gran ola, que es la de esta pandemia, el COVID-19. Hay que entender que después de esta ola viene otra ola más grande, que es la de la recesión económica. Y después de esta ola de recesión, vamos a recibir la ola del cambio climático. Si no entendemos la dimensión de estos diferentes sucesos que van a terminar afectando a nuestra humanidad, difícilmente vamos a actuar en consecuencia para cambiar este destino. Las enfermedades emergentes y reemergentes son cada vez más frecuentes y principalmente, según lo que indicaba ya en el año 2005 el asesor actual de Donald Trump en Estados Unidos, el doctor Fauci, él indicaba que más de 35 nuevas enfermedades identificadas desde 1970 son principalmente producto de la manipulación humana del medio ambiente y de la ecología de las especies. Y realmente entendemos muy poco de las consecuencias de la manipulación humana y de la ecología de las especies con las cuales nosotros estamos interactuando. Pero a nivel global, cada vez están apareciendo más enfermedades emergentes y reemergentes. Hay una organización que es EcoHealth Alliance que registra la emergencia de enfermedades emergentes y reemergentes y hay cerca de 400 eventos ya registrados desde 1940. ¿Y por qué ocurre? ¿Cuáles son los factores asociados con el surgimiento de estas enfermedades? Pues principalmente el modelo de desarrollo económico y el uso del suelo que que sustenta este modelo de desarrollo económico, ¿no? Otra de las causas son los viajes internacionales y el comercio global. Y otros factores biogeoquímicos tienen que ver con el cambio del clima, como les había mencionado, con los ecosistemas cambiantes y la degradación ambiental. Pero hay muchos factores que influyen. Y hay uno de los que quiero llamar la atención, porque seguramente va a ser otro oleaje que nos va a golpear en algún momento, que es la resistencia a los antibióticos. Los organismos, los microorganismos como las bacterias, dado el mal uso que los humanos hacemos de los antibióticos, no solamente en nosotros, sino también en los animales que criamos, en los cerdos, en las gallinas, en las vacas, todos los residuos de esos antibióticos están generando una gran resistencia antibiótica en los microorganismos. Nuestros antibióticos cada vez se están haciendo menos eficientes en el control de esas enfermedades. Y el enfoque tradicional ha sido tratar de controlar, por un lado, a las especies y los ecosistemas, y por otro lado, los patógenos y las enfermedades, ¿no? Y se ha visto que esta estrategia, este enfoque tradicional, no está funcionando. Tenemos que cambiar de enfoque. Y hay algo que se conoce el enfoque de una salud. Un enfoque que ha surgido a partir de propuestas que vienen de la medicina de la conservación, pero que actualmente ya a nivel gubernamental internacional se están implementando a través de la ONU, por ejemplo. Este enfoque lo que dice es que hay una sola salud de la cual tenemos que preocuparnos. Y esa una salud tiene tres componentes: la salud humana, la salud ambiental y la salud animal. No podemos pensar en que uno de esos tres componentes vaya a ser saludable si no nos preocupamos a la vez de la salud de los otros dos componentes. O sea, nosotros como personas siempre nos vamos a ver enfrentados a problemas de salud si no nos ocupamos de cuidar la salud ambiental y cuidar la salud de los animales que criamos y de los animales silvestres con los cuales convivimos. Esta visión es muy novedosa, a pesar que ya lleva una trayectoria bastante amplia de más de 15 años de implementación, pero cuesta cambiar los modelos a través de los cuales trabajamos en la atención de la salud a nivel humano, ¿no? Es una transdisciplina, se dice, porque básicamente rompe las barreras entre la salud veterinaria, la salud humana,
y la salud ecológica o ambiental. Y obviamente esto guarda relación con nosotros, nuestra presencia en este planeta. Este es un gráfico que muestra la variación del crecimiento poblacional humano a lo largo del tiempo desde hace 1.000.000 de años aproximadamente. Se tienen registros y estimaciones de cómo ha ido cambiando y miren, actualmente nosotros somos un poco más de 7 billones de habitantes en el planeta. Nuestro crecimiento ha sido exponencial después de la revolución industrial y la invención de los antibióticos. La población humana se ha disparado de forma increíble. Todas las poblaciones que tienen un crecimiento exponencial muestran esta tendencia, pero finalmente todas las especies, animales, vegetales, microbianas, todas muestran una tendencia a la estabilización, al alcanzar una asíntota. Y eso se supone que las estimaciones en el humano estiman que eso va a ocurrir cerca del año 2100. Estamos muy cerca de que ese freno del crecimiento poblacional humano ocurra. Todo este crecimiento poblacional, obviamente, ha impactado en la naturaleza de diferentes formas, ¿no? Y muchas de esas formas tienen que ver con el surgimiento de las zoonosis, ¿no? La deforestación, ya les he hablado, el comercio ilegal de la fauna silvestre, el cambio climático, la resistencia antimicrobiana, la agricultura y la ganadería intensiva. La ONU sugiere que todas esas actividades humanas, producto de nuestro crecimiento poblacional y nuestro desarrollo humano, están generando grandes impactos producto de enfermedades zoonóticas. Miles de personas muertas a nivel global, millones de dólares y de dinero en estrategias de control y mitigación de esas enfermedades. Y tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Actualmente el COVID ya lleva 11,5 millones de personas infectadas y más de 500,000 de personas fallecidas en cerca de 6 meses solamente. Comentarios finales, bueno, concluir con estas reflexiones, ¿no? Pensábamos que el cambio climático era lo importante y bueno, fuimos golpeados finalmente por una pandemia, ¿no? Y el cambio climático, ahí este cartoon también, este dibujito representa muy bien lo que se nos viene por delante, ¿no? Aquí está el COVID y por aquí está el cambio climático esperando su turno. Es importante entonces recordar que la pandemia se debe a una combinación de varias cosas y no es exclusivamente el origen en un animal. De hecho, actualmente el COVID-19 no es una zoonosis, es una enfermedad netamente humana, porque no se transmite de animales de otros animales al humano, se transmite exclusivamente entre humanos. Y de hecho, ahora lamentablemente también estamos contagiando esta enfermedad a otras especies animales, como ha ocurrido en Holanda, donde hay criaderos de mascotas, que son los ferrets, no me acuerdo ahorita que son la traducción al castellano, pero han tenido que matar miles de estos hurones, porque han resultado contagiados con el coronavirus, ¿no? Entonces somos nosotros ahora los que estamos contagiando a otras especies de animales. Entonces, pero la pandemia esta se debe básicamente a la degradación de los ecosistemas, al comercio y consumo ilegal de los animales silvestres y a las malas prácticas de producción y consumo animal, ¿no? Finalmente, en resumen, los culpables somos nosotros mismos, los humanos. Entonces, más que estar concentrándose en tratar de encontrar qué animal es el culpable, tenemos que vernos nosotros en un espejo y reconocer que somos nosotros como humanidad los culpables de lo que nos está pasando. Si no somos capaces de reconocer eso, no vamos a poder encontrar la solución a futuras epidemias o pandemias o de los diferentes impactos que la naturaleza nos va a dar a lo largo de nuestra existencia, ¿no? El llamado es a no dañar a los murciélagos, a dejar de presionar a la naturaleza en extremo y que basemos nuestras acciones en buena información. Hay mucha desinformación dando vueltas en el Internet, es un medio muy útil para el flujo de la información, pero lamentablemente mucha de eso es falsa. Y aquí obviamente lo que yo quiero mostrar o he querido mostrarles es que ciertamente los murciélagos no son culpables de esta pandemia. No estamos aquí para echar culpas a ninguna persona o
ningún animal en particular, sino para repartirnos las culpas finalmente, ¿no? Porque si no somos parte de la solución, somos parte del problema, ¿no? Si no somos capaces de ver cuál es el fondo del problema en esto, difícilmente vamos a poder encontrar una solución. Bueno, muchas gracias por escuchar hasta aquí. Me he extendido demasiado. Espero que hayan sobrevivientes todavía. Pero gracias, Claudia, por darme esta oportunidad. No, Renzo, muchas gracias a ti. Yo no sé si quieren algunas personas hacer preguntas, me piden la palabra por el chat. En una parte él dice que tenemos que dejar de consumir carne. Y lo último que nos decía al final, nosotros no tenemos ninguna probabilidad de contaminarnos a través de animales, salvo los humanos. Entonces, ¿por qué el consejo es dejar el consumo de carne o disminuirlo? Ciertamente lo que tenemos que hacer es reducir nuestro consumo de carne y modificar nuestros sistemas de producción, sobre todo. Es difícil, es prácticamente imposible decir que dejemos de consumir carne, eso no va a ocurrir, ni yo, ni creo muchísima gente lo va a hacer como tal, pero sí tenemos que cambiar nuestros hábitos. Actualmente hay mucha gente que básicamente se preocupa de consumir carne todos los días de la semana, cuando nutricionalmente eso no es realmente relevante para mantener una buena condición de salud en las personas, ni en otros animales con los cuales convivimos nosotros como animales domésticos, como nuestras mascotas, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo lo que también hay que cambiar son nuestros sistemas de producción, ¿no? Porque estos sistemas de producción intensivos, donde tenemos miles de gallinas, miles de cerdos en granjas, hacinados, sin poder moverse, es lo que también están produciendo un caldo de cultivo que eventualmente se van a convertir en un verdadero problema para los humanos. Entonces es eso, el llamado es a reducir el consumo de carne y modificar nuestras estrategias de crianza de animales. Hay saludos para ti, Renzo. Nicolás Luna dice, gracias Renzo, muy buena la charla, saludos. Roberto Garrido dice, excelente y valiosa presentación, muy agradecido por tu charla, Renzo. Ana María, buenas tardes, quiero felicitar a la organización y agradecer al doctor Vargas por tan interesante exposición. Milene Seguel dice, grande Renzo, muy clara y buena presentación, te pasaste, felicidades. Carlos Vallejo dice, gracias Renzo, aquí con Laura Valdivia y mis hijos atentos. Muchas gracias por sus palabras y no sé si tienen más preguntas. Renzo, ¿tú quieres agradecer también? Sí, desde luego, Claudita, gracias por la invitación a SEASA, como siempre, generando estos espacios, estas plataformas y dándonos la oportunidad de entregar la información que desde la ciencia se produce, ¿no? Que muchas veces quedan restringida en publicaciones y hay pocas oportunidades realmente en las que podemos agarrar, sintetizar mucha de esa información y entregarla a la gente para que todos podamos tomar mejores decisiones respecto a la forma en la que vivimos en este entorno, ¿no? Tenemos que cambiar, soy un convencido de que tenemos que cambiar nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Hay iniciativas espectaculares que se están dando y están naciendo muchas de esas desde Chile, ¿no? En el Instituto de Filosofía y Ciencia de la Complejidad tengo colegas, el director del centro, que es Pablo Raceto, está justamente con un gran grupo de personas pensando en una nueva civilización. O sea, la sociedad, después de esta pandemia, no puede ser la misma de donde provenimos. No puede ser. En muchos lugares del mundo, la sociedad humana ha entrado en crisis justamente porque estamos poniendo al planeta y al sistema natural, que es la base del sustento de todos, la estamos poniendo en jaque. Y la naturaleza, obviamente, va a reaccionar, va a empezar, no porque la naturaleza quiera hacernos daño, sino porque está dañada simplemente. Y nosotros lo estamos presionando demasiado. Entonces tenemos que cambiar como sociedad, tenemos que convertirnos en una nueva civilización. ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo empezar esta transición a una nueva forma de vida? Es lo que
Tal vez ahora tenemos esa oportunidad, ¿no? Esta terrible pandemia, este gran daño a la humanidad, esta pérdida innumerable, no solamente de cifras de personas, sino de personas familiares que hemos estado perdiendo, nos afecta, nos daña. Y lo importante es que no solamente seamos conscientes, sino que seamos también sensibles a este problema. Poco a poco estas cifras de personas fallecidas terminan siendo nuestros parientes. Y es ahí cuando obviamente nos van a surgir las grandes necesidades y urgencias de cambiar, ¿no? Y esa es la invitación a hacerlo, cambiar. Bueno, hay más saludos, Renzo, que los puedes ir leyendo tú mismo en el chat, pero también me consultaban si estas charlas quedan en algún tipo de plataforma y les quiero informar que en el Facebook del SEASA, Centro Científico SEASA, nosotros las estamos subiendo por si alguien quiere volver a verla o alguien que no pudo asistir desea acceder al material. Pero no es instantáneo, nos demoramos un par de días. Así que yo quisiera dejar hasta aquí esta sesión, quisiera agradecerles por su presencia y por todos sus buenos comentarios. Quiero agradecer a Renzo por habernos brindado esta charla tan interesante, tan bien articulada. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Vamos a preparar otro ciclo de cafés científicos prontamente que les vamos a estar avisando por correo electrónico, por nuestras redes sociales. Si alguien desea ser incluido en las invitaciones, voy a dejar acá el correo donde yo envío las invitaciones a los cafés científicos. Si alguien me quiere escribir y deseas estar siempre siendo invitado, me puede avisar por ahí. Muchas gracias.